En un día como hoy se conmemora la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento en el cual participó una delegación cubana en 1948, aunque esto es algo que por lo general no se menciona, que muy poca gente conoce y que a mí me parece muy interesante y muy hermoso porque pone de manifiesto qué tan involucrada estaba Cuba, estaba su ciudadanía en lo que estaba sucediendo en el mundo en materia de derechos humanos. En este video voy a extenderme un poco más porque me considero incapaz de decir todo lo que quiero decir en apenas 3 minutos, que es el tiempo de duración de los Reels. Y esta fecha es muy importante para todas las personas que de una forma o de otra, desde distintas manifestaciones, desde distintos escenarios, han defendido en un régimen autoritario la reivindicación de derechos humanos. Yo lo he hecho como periodista, aunque por supuesto mi trabajo ha implicado una defensa mucho más general de los derechos humanos y no solo de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son los que más directamente me afectan. Yo quisiera hablar hoy de los derechos que no tenemos en Cuba en 2025. En Cuba actualmente no tenemos derecho a asociarnos libremente. Si tú eres activista feminista o eres activista por el derecho de los animales o eres activista por el derecho de las personas negras, de las personas trans, de las personas homosexuales, tú no puedes ir a ningún lugar y crear una asociación para participar en la transformación de la sociedad, para defender lo que tú crees que es justo. No lo puedes hacer, es ilegal. No puedes tampoco crear un partido político. Si no puedes una asociación, mucho menos un partido político. Porque el único partido político autorizado a existir es el Partido Comunista de Cuba. No es posible ni crear ni siquiera otro partido comunista. No se puede. Solamente tiene derecho a existir el Partido Comunista de Cuba. Y si tú quieres crear otro y de manera simbólica lo creas y empiezas a asociarte, empiezas a reunirte, empiezas a hacer una serie de acciones, pues empiezas también a ser tratado como un enemigo de la revolución, del partido, del Estado, del país y a sufrir represión de los aparatos de la seguridad del Estado. Lo mismo si creas alguna asociación de manera alternativa, sin respaldo legal, porque nada más que puede existir una organización, una asociación de un solo tipo según las leyes cubanas. En Cuba tampoco tú puedes invertir en los sectores estratégicos de la economía, como quizás pueden otras personas en otros países, en países más o menos democráticos, pero con un mínimo de garantías para el ejercicio de libertades civiles y políticas. Y sencillamente los extranjeros en Cuba tienen más derechos en este sentido que los propios cubanos. Tú como cubano no puedes invertir en la minería, por ejemplo, que no es algo que a mí me guste. Yo soy más cercana a la dinámica de Costa Rica, pero les pongo el ejemplo. La minería no se puede invertir. Y digo la dinámica de Costa Rica porque en Costa Rica la minería no forma parte de la economía y tienen una apuesta mucho más ecológica y bueno, yo tengo esa sensibilidad también. No puedes tampoco en Cuba crear un sindicato. Si tú de pronto eres un trabajador, ni siquiera un trabajador privado, aunque la mayoría de los trabajadores en Cuba trabajan todavía para el Estado, si tú quieres crear un sindicato para defender tus derechos, como pasa en cualquier lugar del mundo, bueno, o en la mayoría de los lugares del mundo, los que son democráticos, no puedes, está prohibido. Prohibido sindicalizarse. ¿Qué significa esto? Que está prohibido hacer huelga. Si tú de pronto estás en contra de alguna medida que afecta a tus derechos como trabajadora, como trabajador, tú no puedes ir a huelga. No se puede hacer huelga. No se puede hacer huelga ni en empresas estatales ni en el sector privado porque, bueno, no está la gente sindicalizada. En Cuba tú tampoco puedes salir a la calle a protestar. Desde el momento en que tú pones un pie en la calle, así sea con un letrero que dice
vives en socialismo, tú puedes enfrentar represión. Las únicas protestas que son permitidas son las protestas organizadas por el mismo régimen, que no son protestas, son en realidad manifestaciones, concentraciones, no tienen ese carácter espontáneo y auténtico de una protesta que viene desde la sociedad civil, sino que es parte del aparato propagandístico del régimen para dar una idea de que en Cuba sí en las calles se protesta, pero en realidad no existe derecho a la protesta en Cuba. No existe tampoco derecho a la libertad de expresión, que esto forma parte del derecho a la protesta, pero incluye incluso lo que tú puedes expresar como ciudadano en las redes sociales. Si tú pones ahora en las redes sociales algo en contra del régimen, a ti te pueden acusar de propaganda enemiga, propaganda en contra de la seguridad del Estado, del orden constitucional, de una serie de locuras que hay en el Código Penal y tú puedes acabar en la cárcel. Hay varias personas en estos momentos en Cuba que están presas por publicaciones que hicieron en redes sociales. Varias, no una, varias, enfrentando peticiones fiscales o sentencias de 10 años incluso. Entonces, las redes sociales ni siquiera. Si eres un artista, tampoco puedes expresarte libremente. Tampoco puedes trabajar de manera independiente como artista. No existe tal cosa como el arte independiente. El arte tiene que ser regulado por las instituciones del Estado. Tiene que ser regulada la venta de tu arte, la comercialización de tu arte, la exhibición de tu arte. No existe la posibilidad de crear espacios independientes para la expresión artística. No existe. No puedes crear editoriales, como tampoco puedes crear medios de comunicación, y ni hablar de una televisión o una radio independiente. Ahora, por supuesto, Internet, el acceso a Internet ha brindado posibilidades a la ciudadanía y a los periodistas para tener medios digitales, medios que operan en el ciberespacio, pero ni se te ocurra imprimir ni un solo de esos trabajos y distribuirlo en la población. Solamente funcionar a nivel virtual ya es un crimen, ya eso está considerado delito. Entonces, imagínense si encima a ti se te ocurre imprimir alguno de esos trabajos y ponerlos a circular en la sociedad cubana. Imposible, prohibido. Eso no se puede hacer en Cuba. Tampoco se puede crear una empresa libremente de lo que a ti se te ocurra. No existe libertad de empresa. Hay estos pequeños negocios privados de actividades muy específicas designadas por el propio régimen, no de todas las actividades, porque por ejemplo el periodismo es una actividad que no está permitida. Y tienes que operar bajo una serie de controles. Desde el momento en que tú, si tienes un negocio privado, tienes alguna opinión que compartir en contra del régimen, ya tú sabes que tu negocio puede hacerse aguas en cuestión de días, en nada, porque no puedes tener un negocio privado en Cuba y estar en contra de aquello, o estar en contra y tener la osadía de decirlo. No puedes, no está permitido, no se puede. No puedes tampoco en Cuba tomar fotos, videos en los hospitales, en las escuelas, y no porque estén preocupados por la privacidad de los enfermos o la privacidad de los estudiantes, sino porque sencillamente no se puede denunciar el estado de esas instituciones que teóricamente son públicas y pertenecen por tanto al pueblo. Tú no puedes de pronto, si está pasando algo sensible, si hay una cola grandísima, como me pasó a mí una vez durante la pandemia en Cuba, en algún lugar, y tú quieres sacar una cámara y grabar, puedes acabar presa. Porque ¿qué te da derecho a ti en tu país a grabar? ¿Cómo se te ocurre que tú vas a poder sacar una cámara y grabar lo que está pasando en tu país? Imposible. Tú tienes que tener un permiso de las autoridades que te avalen para grabar. Si eres cineasta, tampoco tú puedes, si eres cineasta independiente, exhibir tus películas en los cines si esas películas van en contra de los valores de la sociedad socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú eres un cineasta disidente, no existen las salas de proyección oficiales para ti. Hay muchos casos de censura conocidos, no me voy a detener en ellos, pero es otro de los ejemplos. Lo más triste de todo esto que yo estoy mencionando
es que ahora mismo, en este 2025, a pesar de todas esas restricciones con las que vivimos, estamos mejor que como estábamos bajo Fidel. Para que tengan una idea del nivel de locura que hemos vivido los cubanos desde 1959. Hasta 2009, más o menos, si no recuerdo mal, apunte por ahí la fecha, creo que fue 2009, 2008 cuando entró oficialmente, voy a buscar, cuando entró oficialmente Raúl a la presidencia, febrero de 2008. Cuando Fidel dijo, voy a dedicarme a escribir reflexiones, a hablar de la moringa, no dijo esto, después lo hizo, pero bueno. Dijo que iba a ser el compañero Fidel y que su hermano se quedaba al frente del barco. Y su hermano, acabado de entrar a la presidencia, empezó a levantar prohibiciones. Antes de Raúl Castro, los cubanos no podíamos entrar y hospedarnos en un hotel. Los cubanos no podíamos tener DVD. Tú no podías comprar un DVD porque, bueno, no podías comprar un DVD. No podías tener una línea de celular, no podías comprar una computadora, no podías tantas cosas absurdas. Bueno, no podías comprar o vender tu vivienda. Tu vivienda no era tuya, era del Estado. Y ellos te dejaban vivir ahí. No podíamos salir del país sin pedir permiso. Y con Raúl, todas estas cosas cambian un poquito, pero obviamente lo esencial, que es el acceso a libertades civiles y políticas, no cambió. Pero hasta el otro día, básicamente, los cubanos, para salir de Cuba, teníamos que pedir permiso, el documento que se conoce como Carta Blanca, al Ministerio del Interior. Y todavía hoy hay personas en Cuba que están reguladas y que si el Ministerio del Interior dice que no pueden salir de Cuba, no pueden salir de Cuba. Y hay también personas que están desterradas, que si el Ministerio del Interior dice que no puedes volver al país donde tú naciste, creciste, donde están tus padres, donde están tus afectos, donde están las tumbas de tus muertos, no puedes entrar, porque hay alguien o un grupo de gente en el Ministerio del Interior que considera que tiene el derecho a eliminarte, a quitarte tu derecho a regresar a tu país, al país donde naciste, al país donde te formaste, al país con el que te identificas, al país donde está tu familia. Entonces, han cambiado mucho las cosas, pero todavía estamos en un contexto donde el nivel de libertades es muy bajito. Y ahora mismo eso está ligado a un nivel de precarización de la vida y de empobrecimiento que es horripilante, peor que en cualquier otro momento. Porque la gente está preocupada básicamente por la electricidad, con todo lo que ello implica, porque hablar de electricidad no es hablar nada más de puso la televisión. Hablar de electricidad en un país caribeño donde las temperaturas pueden llegar a 35, 36 grados, es hablar de cosas mucho más complejas. Es hablar de tu capacidad para almacenar alimentos, almacenar medicinas, cocinar y tener básicamente una vida digna, porque es impensable que en pleno siglo XXI, año 2025, una sociedad más o menos avanzada, más o menos civilizada, pueda funcionar sin electricidad. Otra cosa que se me pasaba, Internet. Accedimos a Internet por primera vez, estuvo accesible para la población 2013-2014. Por esos años más o menos, ahora no recuerdo exactamente la fecha, se crea el acceso a las salas de navegación pública, luego los parques wifi, creo que fue los parques wifi en 2015, pero antes de eso los cubanos no podíamos asomarnos a Internet, a no ser que tú estuvieras en un centro de trabajo que tuviera Internet, un centro estatal, o que estuvieras en algún centro de estudios universitario, casi siempre, donde se te dieran algunos megas ahí como un poquitico de internet que te alcanzaba para revisar el correo, cerrarlo y buscar 3 o 4 trabajos y no más que eso. Eso es algo importante también. Y datos móviles no tuvimos hasta diciembre del 18. Ahora, ¿por qué me parece relevante mencionar todo esto? Porque la ciudadanía de un país, el hecho de ser cubana, de ser cubano, la identidad cubana, pero sobre todo ese concepto que es la ciudadanía, se carga de valores en la medida en que está cargado de derechos, en la medida en que está cargado de libertades. Una ciudadanía que no te sirve para ejercer tus libertades, para ser un ser humano pleno,
es una ciudadanía sin valor. Y eso es algo que instauró Fidel Castro y que su hermano Raúl Castro continuó y que ahora seguimos padeciendo con Díaz-Canel. Aunque Raúl haya levantado algunas prohibiciones, unas cosas básicas que eran ya ridículas mantenerlas en ese momento, de todas formas lo esencial, que es la capacidad de la gente para participar en la cosa pública, en la política, en la construcción, transformación de su sociedad, todavía sigue ausente. Todavía sigue ausente. Eso es un privilegio de las personas que dirigen el país. No es un derecho participar en la política en Cuba. Es un privilegio. Si fuera un derecho, todas las personas podríamos participar de la política en igualdad de condiciones, independientemente de cómo tú pensaras. Y no es así. No es así. Es el privilegio de quienes son elegidos por la cúpula que dirige el país. Es un privilegio para los obedientes, para los autorizados por ellos, para los confiables, para los integrados, para quienes reproducen el discurso de la propaganda. Desde el momento en que tú te mueves un poquitico de esa línea ortodoxa, ya tú no tienes posibilidades de participar en la política. Y por supuesto, dentro de esa línea estrecha, dentro de ese espacio estrecho, no podemos hablar de que hay una participación genuina, porque es una participación que está condicionada por la obediencia a un poder. ¿Cómo podemos saber si realmente la gente que está ahí dice lo que siente y lo que piensa y no lo que se supone, lo que el poder espera que digan? ¿Cómo sabemos que no están simulando todas las personas en el Parlamento si el costo de no simular es la violencia, es la represión? ¿Cómo podemos saber que efectivamente lo que quieren todos los cubanos es el Partido Comunista de Cuba si no hemos tenido la oportunidad de elegir entre distintas opciones? No hemos tenido la oportunidad ni siquiera de construir esas opciones. El Partido Comunista de Cuba, el gobierno cubano, es hoy una imposición. Y toda imposición implica violencia. Se sostiene sobre la violencia y sobre los aparatos represivos. No se sostiene de otra forma, no se sostiene sobre el consenso, mucho menos se sostiene sobre la democracia, mucho menos se sostiene sobre el poder popular. Se sostiene mediante el uso de la fuerza y el abuso del poder, mediante el control del ejército, el control de la seguridad del Estado, el control de todos los aparatos represivos. Entonces, a mí me parece que es un día magnífico para hablar de esto, porque son realidades que no tienen absolutamente nada que ver con el tema del embargo. Lamentablemente, Cuba, cada vez que los cubanos, en realidad, cada vez que hablamos algo de lo que pasa en Cuba, no siempre, pero muchas veces, no voy a generalizar, lo que recibimos del otro lado de gente que no vive en Cuba, que no conoce nuestras realidades, levanten el embargo. Eso está pasando porque Estados Unidos tiene el embargo. Ninguna de estas realidades tiene que ver con el embargo. El gobierno cubano, el régimen cubano, por supuesto, que utiliza como excusa el embargo y dice que no podemos dar armas al enemigo y que esta restricción de derechos civiles y políticos está justificada porque no podemos, estamos en guerra, somos un país sitiado y entonces las dinámicas cambian, las prioridades cambian, pero eso no es cierto. Eso no es cierto, eso forma parte de una excusa. El régimen elige ponerse en una posición de víctima, porque es mucho más cómoda esa posición de víctima frente a Estados Unidos para operar como un abusador frente a su propia ciudadanía, frente a su propia población. Y cuando esa ciudadanía denuncia esos abusos, denuncia esa violencia, hay mucha gente que dice, no, pero es que tu país es una víctima de Estados Unidos. Y la justifica así. Otra forma de justificarla es que cada país tiene su sistema y nosotros tenemos el de nosotros y la democracia no existe en ningún lugar y todo es relativo. No. Esa relativización excesiva de la realidad de los derechos humanos lo único que contribuye es a reproducir la violencia. Por supuesto que en todos los países hay problemas
hay violaciones de los derechos humanos, pero también al mismo tiempo cuando hay algo que se desajusta, cuando ocurre un abuso de poder, hay mecanismos para que la ciudadanía se defienda de ese abuso de poder y demande y salga a la calle a protestar, lo publique en un medio, haga una serie de acciones para intentar recuperar ese derecho, para intentar ser resarcido de alguna forma por el daño que algún poder le provocó, sea una empresa, sea un gobierno, sea lo que sea. Y la diferencia es que en Cuba tú no tienes ningún recurso para defenderte frente al Estado. No tienes nada, absolutamente nada. Frente al Estado cubano y su autoritarismo, tú estás absolutamente desamparado. Absolutamente desamparado. No hay nada con lo que tú te puedas defender. Entonces, me parece que son reflexiones oportunas que quiero compartir aprovechando el día en que se celebra a nivel internacional la Proclamación Universal de los Derechos Humanos, porque hay mucha propaganda, muchos mitos en torno a la realidad cubana y espero que mi testimonio, lo que estoy contando, lo que estoy explicando, ayude a acercar a la gente a la realidad de los cubanos, que no esté filtrada su visión de Cuba por la propaganda política de un régimen que ya lleva prácticamente 70 años abusando de su poder.